Hola, soy Alex Renner, y aquí les traigo otra creepypasta. Mortal Kombat 2. Un juego maldito. Esta es una historia de lo que me pasó a mí hace un año. He tratado de suprimir esos recuerdos, pero no puedo olvidar lo que pasó. Comparto mi historia no para prevenirlos, ni para asustarlos, solo lo hago porque tengo la necesidad de hacerlo. No necesito que lo crean, solo quiero que lo escuchen. Esto es algo que ya quiero sacar de mi cabeza, y creo que esta es la mejor manera. Recuerdo que aquel día, no tuve clases en la universidad, así que decidí ir a pasear con mis amigos. Cuando íbamos cerca de una plaza, vimos un mercado de pulgas. Es una de esas tiendas que vende cosas de segunda mano, pues a mí me gustaba visitar esos lugares, ya que a veces puedes encontrar cosas interesantes que puedes comprar a un bajo precio. Así que entramos y nos pusimos a ver la mercancía. Entonces fue ahí en donde la vi, un Super Nintendo muy viejo. Recuerdo que le faltaba el botón de reset, pero tenía los dos mandos, y además tenía un cartucho puesto, y era el del Mortal Kombat 2. Ese juego siempre fue mi favorito en el Super Nintendo. Recordaba que de niño me la pasaba jugando ese juego y era el puto amo. Nadie me ganaba en ese juego, así que me entró una nostalgia e inmediatamente y sin pensarla agarré la consola y los mandos y le dije al vendedor, ¿cuánto por la consola y el juego? El vendedor vio la consola y me dijo, llévatela, esa consola no funciona, ya me han devuelto muchas veces. Todos se quejaban de que no se podía sacar el cartucho de la ranura. Entonces yo traté de sacar el cartucho, y vi que no se podía, estaba muy atorada, pero de todas formas decidí llevármela. Me llevé la consola a mi departamento. Recuerdo que la limpié bien, ya que lo quería usar como decoración. Entonces la puse cerca de la televisión, porque se veía bien en ese lugar, e incluso con los mandos puestos. Luego me dio curiosidad, y conecté el Super Nintendo a la tele para ver si funcionaba. Ahí fue en donde cometí mi más grave error. Entonces encendí la consola, solo salió la pantalla negra, señal de que el cartucho no funciona. Bueno, igualmente no me podía quejar, ya que el Super Nintendo fue gratis. Ya cuando iba a apagarla sonó mi móvil, era un número desconocido. Al contestar nadie me habló, no se escuchaba nada, así que supuse que era solo una broma de mal gusto y colgué. Entonces de repente escuché la música del menú de inicio del juego. Me puse realmente feliz, al ver que el cartucho funcionaba, pero se me hacía raro, no apareciera el logo de Acclaim, ni la del Mortal Kombat 2, entro directamente al menú de inicio del juego, pero en ese instante no me importó mucho, solo quería jugar una pequeña partida para recordar mi infancia. Entonces me fui al menú de opciones a modificar la dificultad. Yo siempre lo jugaba en la dificultad más alta. Yo siempre he sido bastante bueno en este juego, nunca perdía, pero ahora, seguramente ya no sería como lo era antes, pero igual lo quería poner en la dificultad más alta, y cuando empecé a subir la dificultad de normal a muy difícil, vi que ya había una dificultad de más, se llamaba realista. Yo no recuerdo que esa dificultad estaba allí, eso se me hizo muy raro, pero entonces pensé, si no salió el logo de Acclaim al principio ni el del Mortal Kombat 2, entonces pensé, debo estar jugando alguna versión beta del juego, así que me emocioné, ya que tenía en mis manos una versión del juego muy raro, así que decidí jugarlo en esa dificultad. Cuando seleccioné la dificultad realista, escuché la risa de Shao Kahn, pero esa risa era un poco más lenta de lo normal, se me hizo demasiada malévola, como si me dijera, no sabes en la que te metiste. Entonces me salí de opciones, y de repente dejó de sonar la música, solo se escuchaba un extraño murmullo. Cuando le di iniciar el juego, la pantalla se puso oscura durante 30 segundos, y cuando apenas me iba a levantar a apagar la consola, para iniciar de nuevo, apareció una extraña leyenda. En el instante no supe qué decía, porque estaba en japonés, pero solo memoricé la primera línea. Decía más o menos así: una vez dentro del juego ya no podrás salir, tienes que vencernos a todos.
Eso fue lo único que pude traducir. Nunca sabré lo que decía el resto del texto, ya que en ese instante no me importaba qué tipo de mensaje trataban de decir. A mí solo me importaba jugar una partida de Mortal Kombat. Luego apareció la pantalla de selección de personaje, pero este no era el que yo recordaba, ya que en el fondo solo había fotos de personas mutiladas, e incluso, las imágenes de los personajes eran diferentes, ninguno tenía ojos, todos tenían un rostro de miedo y preocupación, como que ya sabía lo que iba a pasar después. En ese momento, me entró un escalofríos, me empezaron a temblar las manos, y luego pensé, que no hay nada que temer, solo es un juego, y tratándose de una versión beta es normal encontrarme con este tipo de cosa, así que me armé de valor y escogí a mi personaje favorito Sub-Zero, pero en lugar de escuchar el nombre de Sub-Zero, se escuchó el grito de una persona, muy realista, como si lo estuvieran lastimándolo gravemente, y me di cuenta de que era el grito de Sub-Zero. Se me hizo muy raro y aterrador a la vez, pero eso no iba a evitar que yo siguiera con el juego. Después de seleccionarlo me envió directamente a la primera pelea, cosa que es raro, porque antes de iniciar la pelea, el juego te muestra el plano, el orden de las batallas, los oponentes que debes vencer para llegar contra el jefe final. Recuerdo que la primera pelea fue contra Liu Kang y fue en el escenario de Wastelands. Este era muy diferente al que yo recordaba, el cielo era de un intenso color rojo sangre, y el suelo era igual, en fondo había una imagen de restos humanos, pero este era demasiado realista, e incluso se movían un poco y se escuchaban muchos gemidos, como si en verdad estas fueran personas reales que están agonizando de dolor. Me dio un poco de miedo, pero igual seguí jugando. Empecé la pelea contra Liu Kang. Cuando le di el primer golpe, él dio un grito muy más fuerte de lo común. La sangre que cayó al suelo no se borró, permaneció ahí en toda la pelea. Entonces me atacó pero no llegó a tocarme. Cuando lo congelé, llegué a escuchar en voz muy baja "Wii", porque en inglés, pero no me importó, le di una patada y gané el primer round en Flawless Victory. Perfecto. Y aquí sucedió otra cosa extraña. En el segundo round apareció Jax, pero Liu Kang todavía estaba tirado en el suelo. Se supone que en este juego tienes que ganar 2 rounds para seguir avanzando, pero aún así luché contra Jax e igual le gané en Flawless Victory, y cuando empezó el tercer round, pude ver como un brazo largo de aspecto espeluznante tomó el cadáver de Liu Kang y lo arrojó junto a la gente que estaba en el fondo del escenario. Me sorprendí al ver cómo los cadáveres se empezaron a mover para devorar el cadáver de Liu Kang. Se veía como le sacaban las tripas y de repente el cuerpo de Jax se levantó, su barra de salud desapareció, y empezó a caminar hacia mí, pero ahora él se movía más lento que antes. Además pude notar que él tenía un aspecto como de putrefacción. Me di cuenta que Jax se había convertido en zombie. Entonces lo congelé, y le di un golpe, su cabeza se desprendió de su cuerpo. Aún así él trataba de atacarme, luego salté y le di una patada voladora y se le cayó un brazo. Después me puse a darles golpes en el cuerpo, y se le cayó el otro brazo, pero aún así Jax quería atacarme. Usé la técnica del deslizamiento de Sub-Zero, y logré quitarle las piernas. Ya no podía atacarme, podía moverse un poco pero no avanzaba, solo se quedaba ahí rebotando como pez fuera del agua. Entonces apareció otro oponente, esta vez se trataba de Kitana. Esta era distinta, ya que ella no trataba de atacarme, más bien solo se dedicaba a cubrirse de los golpes y alejarse de mí. Así estuvo durante toda la pelea. Cuando ya casi se acababa el tiempo logré darle un golpe fuerte, entonces Kitana se puso de rodillas a escupir sangre, y a gritar fuertemente. Recuerdo que sus gritos me aterraron mucho, así que me acerqué para matarla de una vez, y el tiempo acabó dándome a mí la victoria. Apareció Reptile de repente, no lo vi llegar, fue como si hubiese aparecido de la nada, y después el escenario se puso un poco oscuro, era la señal de Fatality. No podía mover a Sub-Zero, creí que me iba a hacer el Fatality a mí, pero no, se lo hizo a Kitana. Primero se comió su cabeza y después vomitó ácido sobre el cuerpo de Kitana. Se empezó a deshacer poco a poco, y me di cuenta que en realidad, su cuerpo se estaba descomponiendo. Luego empecé la pelea contra Reptile, pero Reptile no se volvió a poner la máscara. Fue una pelea bastante difícil, porque a pesar de que Reptile también solo se dedicó a defenderse, mi personaje empezó a volverse lento, ya no podía saltar alto, y tampoco podía hacer su técnica. Me fijé en Sub-Zero y me di cuenta que estaba extrañamente agitado. Entonces me dije a mí mismo, con eso se refería a dificultad realista. Si mi personaje se empezó a cansarse, y no solo eso, de repente me sentí muy cansado, como si hubiera corrido mucho, y cuando Reptile me escupió ácido, sentí dolor en mis manos, como si me hubiese quemado, pero no tenía nada.
Era como una especie de magia vudú porque el daño que recibía mi personaje lo sentía yo, me dio mucho miedo, quise quitar el juego, pero por alguna razón no podía soltar el mando, estaba obligado a seguir con el juego, supuse de que si derrotaba a los demás podría acabar con esta pesadilla, así que me dediqué a jugar en serio, porque posiblemente mi vida dependía de eso, no me podía dar el lujo de perder, así más que apenas logré derrotar a Reptile, al igual que los otros que derroté, su cuerpo se quedó en el escenario, no desapareció, ni siquiera cambiaba de escenario al acabar la batalla, en cuanto un oponente era derrotado aparecía otro, después apareció Milena, al igual que Reptile solo se dedicaba a esquivarme y a cubrirse de mis golpes, aún así logré causarle un poco de daño, al acabar el tiempo Milena cayó al suelo, así fueron mis otras batallas hasta que llegué contra Shang Tsung. Shang Tsung era distinto a los demás, él sí me atacaba, pero por alguna razón él apareció con su barra de salud casi vacía, se podría decir que me bastaba con darle un solo golpe para ganarle, fue la pelea más difícil que he tenido, más porque sentía los daños que recibía mi personaje, y cuando Shang Tsung se me acercó para atacarme, logré darle un golpe, y cuando el Shang Tsung salió volando apareció una mano que lo atrapó, y después lo exprimió de tal forma que su sangre salpicó todo el escenario e incluso la pantalla, creí que ya había acabado todo, pero no fue así, después la pantalla se puso azul y luego roja, y otra vez azul, así estuvo como por 10 minutos, aún no podía soltar el mando, luego se puso la pantalla negra, y aparecí en el escenario en donde peleas contra Kintaro y Shao Kahn. El escenario era muy distinto al que yo recordaba, ya que en fondo aparecía Shao Kahn sin cabeza, y en lugar de aparecer Sonya y Kano encadenados en el fondo, estaban las cabezas de todos los personajes que había derrotado en el juego, puestas sobre unas picas, entonces apareció Kintaro, pero a este le faltaba un brazo, y tenía el cuerpo en estado de descomposición, se le podía ver su globo ocular colgado de su cuenca, entonces empezó la pelea, Kintaro se movía lentamente hacia mí, yo no quería enfrentármele, pero no tenía otra opción, más que pelear, entonces me le acerqué, le di varias patadas y puñetazos, pero no le causaron daño alguno, ya estaba muy exhausto, mi personaje ya no podía saltar, ni siquiera caminar, solo podía lanzar golpes, entonces Kintaro me dio un golpe muy fuerte, me lanzó hacia el otro lado del escenario, sentí ese golpe, tanto que yo tosí sangre sobre mis manos, me aterré, creía que en verdad iba a morir, empecé a llorar en silencio, solo veía como Kintaro se aproximaba a mí lentamente, para darme su golpe de gracia. Cuando Kintaro estaba cerca de mí levanto su brazo para dar el golpe final, cerré los ojos, durante unos segundos, en ese instante, algo pasó, ya de repente Kintaro cayó al suelo, no sé qué pasó, en verdad, no sé, pero algo sí estaba seguro, seguía vivo, realmente fue algo muy confuso, me quedé pensando por unos segundos, entonces me dije a mí mismo debió pasar algo cuando cerré los ojos, no sé si fue suerte, pero estaba realmente agradecido, entonces Kintaro se empezó a incendiar, la pantalla se puso oscura, nada se veía, excepto mi personaje, todavía se podía ver, entonces apareció otro escenario pero este nunca lo había visto en el juego, parecía como una habitación hecha de carne, era roja y goteaba sangre desde el techo, entonces se oscureció un poco y apareció un rostro fantasmal en la pantalla, qué susto me llevé, casi me da un infarto, luego apareció lo que parecía ser un niño con la piel muy blanca, vestía con ropa parcialmente quemada, y no tenía ojos, salía sangre de sus cuencas vacías, daba la apariencia de que estaba llorando sangre. Él solo se quedó ahí parado durante 10 minutos, yo no podía mover a mi personaje, entonces escuché una risa, era la risa del niño pero parecía que él estaba aquí a mi lado, sentí muchos escalofríos, me aterré, entonces grité, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me haces esto? Entonces la figura del niño volteó hacia mí y me dijo no seas otro esclavo del juego, no supe qué quería decirme, después me dijo esto te dolerá mucho, entonces el niño sacó un cuchillo, se aproximó a mi personaje, y les cortó las manos, vaya que sí dolió y mucho, no podía soportar el dolor, pero por alguna extraña razón pude soltar el mando, pero tenía mis manos totalmente adormecidas, y comprendí, como Sub-Zero estaba ligado a mí espiritualmente, al cortarlas las manos pude soltar el control, y el niño me habló de nuevo y me dijo ya te liberé, ahora tú libérame, yo le preguntaba cómo, pero solo me decía lo mismo ya te liberé, ahora tú libérame, no sabía cómo, mis manos todavía estaban adormecidas, lo único que se ocurrió fue tratar de desconectar la consola del toma corriente, cosa que no fue fácil, ya que no podía usar las manos, y cuando logré desconectarla, me sorprendía que aún seguía encendida, no sabía qué hacer.
y el niño me dijo, apresúrate o tú también estarás atrapado conmigo. No se ocurría nada, no sabía qué hacer, entonces se me ocurrió quitar el cartucho de la consola, supuse a que lograba sacar el cartucho, entonces él sería libre, entonces arrojé la consola al suelo, apoyé mis brazos sobre ella, tomé el cartucho con mis dientes y tiré de ella fuertemente, no lograba ni moverlo, ya me estaba cansando, hice varios intentos y nada, el cartucho no se podía sacar, no sabía qué otra cosa podía hacer, decidí dar un último intento, y por fin logré sacar el cartucho. Cuando saqué el cartucho mi televisor se apagó, el foco del cuarto explotó, me di cuenta de que hubo una sobrecarga que quemó los fusibles de mi depa, me dejé caer al suelo, ya que estaba muy agotado, solo recuerdo que de repente me estaban sacando en una camilla y me llevaban a una ambulancia. Cuando desperté estaba en un hospital, le pregunté a la enfermera cómo llegué aquí, la enfermera llamó al doctor, él me explicó que unos de mis amigos fue a mi casa a visitarme ya que él estaba preocupado porque no había asistido a clases en 3 días, y que al llegar tocó la puerta pero nunca abrí, le preguntó a los vecinos que si yo había salido, ellos le respondieron que nunca me vieron salir, se preocupó y decidió forzar la cerradura para entrar y que al entrar me vio tirado en el suelo, trató de despertarme, y al ver que no podía decidió llamar a una ambulancia. Después el doctor me dijo que mi desmayo lo causó un fuerte choque eléctrico, ya que en mis manos habían signos de quemaduras causadas por electricidad. Estuve 3 días en el hospital hasta que me dieron de alta, volví a casa pensando que todo fue una horrible pesadilla, pero no fue así. Cuando entré allí estaba la maldita consola, tomé el cartucho, con mucho miedo, lo examiné minuciosamente, y descubrí algo sorprendente, el cartucho no tenía la tarjeta lógica, solo era un maldito cascarón vacío, me preguntaba cómo era eso posible. ¿Acaso era una broma o en verdad estaba poseído por algún espíritu? El caso es que me enojé mucho, tanto que tomé la consola y lo arrojé al piso con mucha fuerza, la consola se rompió en 2 partes, cuando tomé una de las partes, me sorprendí al ver lo que había adentro, había una fotografía, y en esa fotografía había 2 personas, parecían ser la madre y el hijo, o eso parecían, ya que la fotografía ya estaba en pésima condiciones, no se lograba distinguir bien sus rostros, solo las siluetas de 2 personas, pero no fue lo que me sorprendió fue encontrar 3 discos pequeños, como los discos del GameCube, con miedo pero con mucha curiosidad, metí los discos a mi computadora no pudo leer los discos, así que se los llevé a mi profesor de programación, a ver si su computadora podría leerlos, pusimos los discos en su computadora, al parecer sí pudo leerlos, dentro de los discos habían archivos en un formato extraño que yo nunca había visto, el profesor me dijo que ese formato es un formato de vídeo que ya no se usa, así el profesor usó un programa especial para abrirlos, había varios archivos de vídeo pero la mayoría ya estaban dañados, solo se podían abrir 4 archivos en los 3 discos, abrimos uno que estaba bueno, solo era una grabación, de un tipo japonés hablando, el vídeo duraba como 6 minutos, el segundo era igual, el mismo tipo hablando enfrente de la cámara, el tercero al principio se ve igual pero a los 2 minutos el tipo empieza a llorar, tiene un rostro de preocupación, y de miedo, seguía hablando mientras lloraba, entonces el tipo toma una navaja y empieza a cortarse a sí mismo y cuando se encajó la navaja en su ojo acabó la grabación. Estaba un poco aterrado, entonces abrimos el cuarto archivo, mala decisión, nos aterramos mucho, parecía un screamer de internet, ya que al principio no hay nada solo una habitación vacía, y de repente apareció el mismo tipo, pero sin ojos, con el rostro lleno de cortaduras muy profundas, gritando fuertemente, entonces en el vídeo aparecieron otras 2 personas, uno de ellos sujetó al tipo por la espalda y el otro sacó un cuchillo y degolló al tipo, después el otro tiró violentamente de la cabeza, hasta arrancarla del cuerpo. Después de eso se salieron de la toma, se podía escuchar que esas 2 personas estaban hablando, luego uno de ellos entró con un niño y lo sentó en donde estaba el tipo muerto, ahí se acabó, no pudimos ver qué pasaba después ya que, como dije antes, los demás archivos estaban dañados. Me quedé asqueado con lo que vi, el profesor me dijo que posiblemente él podría recuperar algunos de los archivos, yo le dije que no quería seguir viéndolo, le dije que se podría quedar con esos discos. Me fui a casa, cuando llegué tomé la consola, los 2 mandos y el cartucho vacío, los boté a la basura y después les prendí fuego. Al día siguiente me sorprendió que no tuvimos clases de programación, le pregunté a un profe de por qué no había venido el maestro de programación, le dijeron que él había renunciado, para trabajar en otra ciudad.
Después de eso mi vida volvió a ser normal, hasta que 2 meses después me llegó la noticia de que el profesor había sido asesinado, y que la policía no tenía ningún rastro. Al parecer el asesino lo degolló mientras él estaba trabajando en su PC, el asesino no se llevó nada de la casa. Y como 2 días después me llegó un correo electrónico, me puse blanco al ver de quién era. Así es, era el del profesor que había muerto. En ese correo había un archivo adjunto, era un archivo en PDF, bajé el archivo y lo empecé a leer. Era como un diario, hablaba de que él estuvo investigando sobre el contenido de los discos, después menciona que hay personas que los estaban siguiendo e incluso de que era posible que muriese si seguía con esta investigación. Después dice, descubrí toda la verdad, pero mi muerte ya está cerca, ya no podré decírsela al mundo. Lo único que puedo hacer es advertirle a la persona que está leyendo esto, que a partir de ahora estará siendo vigilado. No tengo tiempo para explicarte más, solamente te pido que actúes como si nunca me hubiese encontrado esos discos. No le digas a Nana esto, cuando termines de leerlo bórralo, o ellos se darán cuenta que te contacte, y seguro te matarán. Perdón por meterte en problemas, no debí seguir con esto, adiós. Ahí termino el escrito, después lo borré y seguí con mi vida, pero ahora vivo con la horrible sensación de que alguien me está observando e incluso en este momento